Bendiciones para todos. Hoy es día 13 de abril, domingo 13 de abril del 2025. Hoy empieza, de acuerdo a la tradición, la Semana Santa. Para mí que todas las semanas son santas, todos los días son santos porque lo hizo el Señor. Pero la tradición ha dictado de que hay una semana mayor, hay una semana más santa que toda la semana, aunque la Biblia en ningún lugar dice de la Semana Santa. Bueno, el Señor Jesús estaba frente al Monte de los Olivos y en aquel lugar le dice a los discípulos: vayan a la ciudad, a la aldea que está en el frente, una ciudad llamada Betfagé, que significa Bet, casa, Faguet, olivos verde. Y encontrarán un pollino amarrado. Vayan, desátenlo, tráiganmelo. Y si alguien pregunta, díganle, el Señor lo necesita. Yo recuerdo que yo he vivido mayor parte de mi vida en Canadá. Llegué muy joven a la ciudad de Montreal. Y la mayoría de mis años, tengo 65 años, la mayoría de mis años fueron en Canadá. Aquí he vivido casi 20 años, pero en Canadá viví casi 30 años. Yo recuerdo que habían tiempos en que la reina de Inglaterra, Elizabeth II, iba a llegar a Canadá, a Montreal o a Toronto. Y recuerdo que lavaban la calle. Habían unos camiones especiales con unos tanques y al mismo tiempo un tubo atrás con muchos hoyitos, en lo cual cubría casi la mitad de la calle una ida y la mitad de la calle la otra avenida. Esa calle quedaban limpias. Y yo pude ver eso. Después que las calles se secaban, tendían una alfombra roja todo el camino donde iba a cruzar o donde iba a pasar la reina en coche tirado por caballos. Y era un espectáculo, un show. Ahora, Jesús manda a buscar el pollino y va bajando de lo que es el Monte de los Olivos. Hay una bajada y al mismo tiempo hay una subida. Hay como un valle, pequeño valle, abajo donde hay que subir. Jesús va bajando y la gente le va tendiendo los abrigos, las ramas, lo que tenían abrigos se lo tendían, lo que tenían ramos que agarraban de los olivos y toda la cosa lo tendían a Jesús para que Jesús pasara. Y clamaban: Hosanna, Hosanna. ¿Ya? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Rey de los judíos. Va pasando por ahí. Jesús sube al monte Sión y en este lugar llamado el Cenatorio, es un lugar muy hermoso donde fue la última cena. Recuerdo que el Señor le dijo a los discípulos que se fueran adelante a preparar el lugar y le dio las siguientes indicaciones. Le dijo Jesús: vayan y van a encontrar un hombre y ese hombre trae un cántaro, síganlo y díganle que dónde he de preparar la cena con mis discípulos. Jesús le dio un determinado, ¿cómo puedo decir?
algo que ellos notaran que no era algo que común. No era común que un hombre cargara un cántaro de agua. Eso lo hacían las doncellas, las muchachas. Pero esta vez hubo una buena distinción de Jesús diciéndole quién llevaba el cántaro de agua. Ellos lo siguieron y le preguntaron que dónde había de preparar la cena, porque recuérdense que era Pascua. Y Jesús llegó a ese lugar con su discípulo. Eran 13 personas. Ya tenían el cordero preparado para la cena. Y todos los preparativos que se comía en la cena o se come todavía. El pan ácimo, las hierbas amargas, frutas y lo que no podía faltar, vino. Recuérdese de que en el Pesa o en el Shabbat se hace lo que se llama en hebreo el Kiddush. Eso es la santificación del vino. Ellos comen la cena, todos, y después el Señor, ya cuando, recuérdense que mucha gente subía a Jerusalén. Aproximadamente se cree que habían unas 200,000 personas en Jerusalén en ese tiempo para la Pascua. Ahora, ¿habría tanto espacio para la gente dormir y acomodarse en todos aquellos lugares? ¿O había suficiente dinero de la persona para poder, ¿cómo se llama?, tener comodidad en ese lugar? Ahora, Jesús le dice a los discípulos, después que terminaron, le dice, vamos a aquel lugar. Vamos al lugar que conocemos. Vamos al lugar de tranquilidad. Vamos al lugar donde siempre hemos ido. Y después de la cena salen para aquel lugar. Ese lugar está abajo. Se llama el Getsemaní. En el Getsemaní, Jesús hace una separación de los discípulos. Eran 12, pero en aquel momento ya eran 11. Uno se quedó atrás. Y Jesús le dice a 3, síganme. Y dice que como a un tirado de piedra o a un tiro de piedra, él le dijo, quédense aquí. Velen y oren para que no entren en tentación. Ese fue el requerimiento o el consejo que Jesús le dio a sus discípulos en ese momento. Perdón. Esa fue la indicación de Jesús para sus discípulos en ese momento. Jesús se fue a orar al Padre. Jesús sabía ya lo que venía. Jesús sabía ya que uno se había quedado atrás porque tenía que cumplir algo que la Biblia narraba. Alguien tenía que entregar a Jesús y ese hombre se queda atrás. Los otros se quedan más retirados, pero los 3 se quedan más próximos a Jesús. Y estos 3 se quedan dormidos. Y Jesús regresa. Y ellos estaban dormidos y lo despierta y le dice, no haber podido orar 1 hora conmigo. Se va y regresa. Se va y regresa. Lo hizo por 3ª vez. Ahora, quizá no se entiende muchas veces y se cree que era haraganería o lo que fuese. Habían pasado un día terrible, estaban cansados.
Después de eso habían comido mucho. Era un cordero para ellos. Y después de eso, el Kiddush, la bendición del vino, cada uno se tenía que tomar 4 copas de vino. Probablemente el vino le hizo efecto, le dio sueño. Y ellos, pues, no era porque no lo querían hacer o por malestar, sino que el vino hizo su efecto en ellos, probablemente. No lo dice la Biblia, pero podemos deducir. Ahí en el Hexemaní está la Iglesia de las Naciones. Una iglesia que muchos países pusieron dinero y ahí están los nombres de todos para los que pusieron dinero para construir esa iglesia. Ahí hay una piedra que, de acuerdo a la tradición, se cree de que Jesús se recostó para orar en esa piedra. Ahora, Hexemaní significa prensa de aceite. Y ahí incluso nosotros pudimos ver en ese lugar, en Hexemaní, una piedra redonda con otra piedra como hueca por dentro, que donde se metía la piedra y daba vuelta, estructurando lo que eran las olivas o lo que son las olivas, sacándola del hueso ese que tienen adentro. Yo no sé, a veces comemos aquí olivas que tienen hueso y otras sin hueso. Pero esa la estructuraban así para sacarle sacarle el hueso y poderlo exprimir. Habían unas prensas, por eso se llama prensa de aceite, Hexemaní, eso es lo que significa. Entonces, una vez estructurado todo ese material de la oliva, se echaban en saco que ellos tenían, que fácilmente podía salir el líquido del saco. Yo no sé, muchas veces hacemos nosotros comida donde colamos los alimentos y usamos una manta bien fina donde es especial para que los alimentos pues puedan quedar y la basura quede adentro. Era algo así más o menos parecido. Entonces ellos ponían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que fueran, en la prensa, lo que la prensa le cabían, porque era un lugar así con recto, con un tornillo donde tenía la palanca, donde se iba exprimiendo todos los días, se apretaba un poco para que el líquido pudiera salir, el aceite. Pero hay algo ahí. Cuando ellos ponían los sacos uno encima del otro, el mismo peso de los sacos hacía que empezara a destilar el aceite o a caer el aceite en el lugar donde tenía que caer. Ese se llama el aceite virgen. Muchas veces nosotros compramos en el supermercado aceite de oliva, aceite virgen. No sé si será tan virgen, pero ese sí era aceite virgen, porque no era prensado todavía, sino que era un aceite que destilaba de acuerdo al mismo peso de los sacos. Todavía el tornillo arriba no se le había dado vuelta. Ese aceite que se sacaba, la primicia del aceite, el aceite virgen, era llevado allá arriba, al monte Moriah. Y en el monte Moriah estaba el templo. Y en el templo habían lo que se llama la menorá. Esa que usted está viendo ahí arriba aquí. Esa es la menorá. Entonces la menorá, habían 6 en un lado del templo y habían 6 en el otro lado. Y ese aceite que se sacaba como la primicia era llevado al templo para dedicarlo a Hashem, al Dios de Israel. Aceite virgen, aceite puro. Ahora Jesús estaba en una piedra, recostado, y le dijo al Padre: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
La Biblia dice que caían del rostro de Jesús gotas como que eran de sangre. Jesús estaba haciendo ahí, gloria a Dios, exprimido, o todavía Jesús no se le había puesto el tornillo arriba para exprimir de Jesús todo lo que podía dar. Jesús estaba dando en ese momento el aceite puro para Dios, para Hashem. Luego después, ya cuando nosotros lo vemos en la vía dolorosa, cuando viene cargando la cruz pesada, cuando obligan a aquel hombre de Siria a ayudarle a cargar la cruz, Simón de Cirene, ahí Jesús estaba siendo exprimido, ahí Jesús estaba haciendo con el tornillo, exprimiéndole toda la sangre. La Biblia o la historia narra de que en Jesús no quedó una sola gota de sangre. Que lo último que salió de él cuando aquel soldado puso la lanza y lo puyó, salió sanguaza, salió sangre y agua. O sea que toda la sangre, él la cayó en la cruz por tu pecado y por mi pecado, para liberación tuya y liberación mía. Yo siempre uso la cruz. Y hay muchos que dicen, la cruz, la cruz. La cruz para mí significa perdón. La cruz significa dolor, expiación. La cruz no se hizo para Jesús. La cruz era un castigo romano para matar a los perversos, a los malhechores, a la gente mala, como los que estaban al lado de Jesús. No eran figuritas buenas los que estaban ahí. Para ellos era, no para Jesús. Pero Jesús se hizo maldición, porque Gálatas dice, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Se hizo maldición para hacerte bendición a ti. Y por eso yo llevo la cruz. Llegan los soldados con los sacerdotes y Judas ya tenía todo el plan. Al que yo besare, ese. Y se fueron. Pero ellos tenían algo en contra de Jesús. Tenían algo que ellos podían decir, por esto te vamos a llevar preso. Claro que lo acusaban de blasfemo y de cuanta cosa, y de que se hacía pasar por Dios, por el Hijo de Dios. Ellos tenían muchos argumentos y muchas historietas ahí preparadas ya porque querían matar a Jesús. Recuérdense que Jesús era un hombre que alaba a mucha gente y tuvo muchos seguidores, y eso a Roma no le gustaba. Eso para Roma era algún complot, era algo para atentar contra el imperio romano. Y parte de la muerte de Jesús no se la atribuimos todo a los religiosos, sino que también a los políticos. Era algo político también. Llega Judas y besa al Señor. Y cuando Pedro vio a los soldados que iban, agarra la espada y le mocha la oreja a uno de los soldados. Y viene Jesús, humildemente agarra la oreja y se la pone en su lugar. Imagínense un milagro así. Me cortan la oreja y la oreja me la ponen en el mismo lugar como que nada pasó. Pues cosa para espantarse, para decir, oh caramba, Dios mío, es Dios. Dejemos esto, dejémoslo tranquilo y bye bye. No, no le importó. Aún viendo el milagro, aún viendo todo lo que Jesús hacía en el frente de ellos, no le importó. Toman a Jesús preso. Recuérdense que era la celebración de Pesaj. Era la celebración que se hacía o se hace. La fiesta que se hace en recordatorio, en recuerdo de la salida de los hijos
de Israel de Egipto de 400 años de esclavitud. Es algo que se recuerda. Ayer, día 12, fue el último día de Pesach aquí en lo que es Latinoamérica y todo su lugar. Porque un día antes de ayer fue la culminación en Israel. Qué ironía de la vida, ¿eh? En el día que se celebra la libertad de los hijos de Israel, van a llevar preso al inocente. ¿No tendrían otra cosa que hacer los sacerdotes, los guardias y esa gente ahí? Sino que el mero día, o la mera semana, en la semana de Pesach, fueron a buscar preso a Jesús. Y se lo llevan. Y mire lo que dice aquí. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dice, muchacha. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Estaba asustado Pedro. Pensaba: si hicieron eso con el maestro, con nosotros, ¿qué no harán? Como dice la Biblia, si eso hicieron con el árbol, ¿qué no harán con las ramas? Pedro era humano. Pedro no era un ángel. Pedro sentía aquella sensación que sentimos muchas veces de miedo. Pedro estaba sintiendo eso. Y por eso él seguía defendiéndose a sí mismo. Pero yo no sé si usted se ha fijado. Pedro andaba siguiendo los pasos. Estaba siguiendo de lejos a ver, qué podía, no sé, hacer por el maestro. Se lo llevaron preso de allá mismo y él vio. Cuando de Getsemaní se lo llevaron. Y lo subieron allá a la casa de Yosef, el sumo sacerdote, Yosef Caifás. Él vio. Él lo siguió de lejos. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Eran galileos, venían de allá del norte de Israel y hablaban igual. Muchas veces a uno lo distinguen por el habla. Ah, no, tú eres de tal país, tú eres de tal país, tú eres de tal país. Y muchas veces conocemos, ya tenemos el acento aquí en la mente de cada país, de cada persona. ¿Cómo hablan ellos? ¿Cómo hablan Hernia? Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Ya yo dije en la otra vez pasada sobre la cuestión del gallo. Nosotros estuvimos ahí en la casa de Yosef Caifás. Estuvimos en el patio. Entramos adentro a la prisión donde Jesús estuvo hasta que lo llevaron. Hay una cosa impresionante ahí en el patio de la casa del sumo sacerdote. Ahí están las gradas. Están cerradas. Hay un cerco ahí, no se puede pasar por ahí para que nadie agarre un pedacito de piedra o alguien camine por ahí y se arruine más, porque eso tiene más de 2000 años.
Esas gradas están ahí, se miran hacia abajo, por donde subió Jesús del Getsemaní. Porque la casa de Joseph Caifás estaba al lado del monte Sión, en el oriente del monte Sión. Ahí estaban a mitad de lo que es, ¿cómo se llama? El monte Sión. Ahí está, esa se llama la iglesia de San Pedro, propiedad de Roma en estos momentos. Ahí nosotros entramos abajo a la prisión de Jesús. Y una vez que entramos, hay una ventana, hay una grada, una escalera que baja. Y arriba hay un hoyo redondo. Y el guía nos dijo a nosotros, esa ventana que está ahí, esa otra ventana, eso no estaba ahí. Esas escaleras que ustedes ven, que han bajado por ahí, esa no estaba ahí. Lo único que existía era como un pozo, un hoyo hecho en la roca, en la piedra, a mano, a cincel, a martillo, a cortafrío, como usted lo quiera llamar. Y ese hueco encima, donde se amarraba la persona con un lazo y se descendía hasta abajo, y iba a estar el tiempo que la ley, el sumo sacerdote dictara que iba a estar ahí. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negará 3 veces. Y saliendo afuera, dejémoslo hasta ahí hasta ahorita. El canto del gallo, como le dije la otra vez, no era un gallo físico que había en ese lugar. El sumo sacerdote no tenía gallina, ni gallo, ni nada que ver por el estilo. Pero recuérdese que estaba en ese tiempo, Roma era quien gobernaba todos esos lugares por ahí. Y habían 3 guardias. Estábamos en la casa de Joseph Caifás, del sumo sacerdote. Esa casa tenía que ser protegida. Tenía que haber autoridad, guardias ahí. Y habían 3 guardias en la noche, en todo el día. Y la última guardia de la mañana se llamaba, cuando tocaban el chofar, la trompeta, eso se llamaba el canto del gallo. Por eso fue que Jesús le dijo, antes que cante el gallo, me negará 3 veces. Y 3 veces lo negó. Pero mire, fíjese que saliendo fuera, dice, Pedro lloró amargamente. Se arrepintió Pedro de haber negado al Señor, de haber estado con Él, de haberlo compartido con Él, conocer al Señor. Cualquiera, en un momento de miedo, de temor, de temblor, de voy a perder la vida, fue lo que Pedro hizo. Judas también, después que él lo entregó, se arrepintió. Judas se arrepintió y fue donde los sacerdotes y le dijo que no, y le devolvió la moneda. Y ellos dijeron, no nos interesa. Y dice que tiró la moneda y se fue. Esa moneda se compró un campo, un cementerio, para enterrar en ese lugar ahí a la gente que venía de fuera, a la gente que no era de ese lugar de ahí. Galdamia se llama ese lugar. Y dice que Judas se fue después que ellos no quisieron aceptar el dinero, las 30 monedas de plata. Y Judas fue y buscó un árbol. Y en ese árbol puso una cuerda y se ahorcó. Pedro hizo lo mismo. Pero Pedro se arrepintió, lloró amargamente y el Señor lo perdonó. Judas fue y se ahorcó. Pero dice en Hechos, en el libro de los Hechos, que Judas, cuando se ahorcó, las ramas se desgarró y Judas cayó y fue partido por la mitad. Y fueron salidas las vísceras de Judas. O sea, el estómago y todo. Ahí murió Judas. Ahora, Jesús está preso.
ya para terminar. Jesús está preso. Y mire lo que dice Jesús. El Salmo 88. Si usted lo quiere leer, léalo despacio también. Jehová Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue a mi oración tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está abatida de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos como los que lo pasado a espada y yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, en que fueron arrebatados de tus manos. Me ha puesto en el hoyo profundo. Ahí estaba. Yo estuve en ese hoyo ahí, donde el Señor clama por medio de David. En tiniebla, ahí no había luz. Eso estaba oscuro. El guía nos dijo, esa ventana que usted ve ahí, eso no estaba ahí. En tiniebla, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me ha afligido con todas tus ondas. Alejado de mí conocido, me ha puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Estaba en el hoyo. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Manifestará tú tu maravilla a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en Abadón. Será reconocida en la tiniebla tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Porque, oh Jehová, desecha mi alma, porque esconde de mí tu rostro. ¿Por qué esconde de mí tu rostro? Es una pregunta. Yo estoy afligido y menesteroso desde la juventud. He llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me imprimen tus terrores. Me ha rodeado como agua continuamente. A una me han cercado. Ha alejado de mí el amigo y el compañero. Y a mí, conocidos, ha puesto en tiniebla. Esa es la oración que Jesús hizo en el Salmo 88, cuando estaba en la profundidad del hoyo, ahí abajo, en la prisión. Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. No era para él algo que no conocía. Él sabía. Por eso le dijo al Señor allá en el huerto de Getsemaní, que no se haga mi voluntad. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Recordamos aquellos momentos donde el Señor tuvo que sufrir por nosotros. Recordamos aquello. Es tan lindo poder, si usted tiene la oportunidad un día de ir a Jerusalén, primero a Dios que esta guerra pase pronto. Nosotros íbamos en noviembre pasado, pero no se pudo por la guerra. Yo quiero regresar a Jerusalén. Porque cuando usted va a Jerusalén, cuando usted va a Israel, más nunca en la vida usted va a volver a leer la Biblia como la lee ahora. Cuando usted lee la Biblia, usted conoce los lugares y hace comparaciones y cuantas cosas. Porque a Israel no se va, a Israel se siente. Hay algo especial en aquella tierra, por eso se llama la Tierra Santa. Hay algo ahí que no se siente en ninguna parte del mundo.
Usted puede ir de turista a Inglaterra, a Francia, a China, al país que usted quiera, pero usted solo va a ver, usted solo va a conocer. Pero a Israel usted va a ir a sentir. Ahí se siente. Cuando llegamos al monte de la tentación, ahí al Cotel, ahí se siente. Se siente la Shekinah de Dios. Se siente la presencia del Dios de Israel. En cada lugar donde nosotros fuimos, sentíamos algo especial. Y todavía estamos aquí y yo lo siento. Así que, si usted puede ir un día, vaya. Es un buen consejo. Va a conocer todos estos lugares donde el Señor pasó y hizo lo que hizo por nosotros. Más adelante, el 16, vamos a seguir hablando de la crucifixión. Y hay más mensajes. Que el Señor le bendiga y lo guarde y lo proteja. Y muchas bendiciones para todos. En el nombre de Jesús. Esperamos que esta semana sea de bendición para ustedes. Igual que toda la semana del año. Y que tenga esa vida próspera espiritualmente. También material. En el nombre de Jesús. Amén.